el 25%, el 20 o el 25% de cristianos se están divorciando. Este es un tema que tenemos que confrontar como iglesia y no hay que ignorarlo. Y yo sé que al mencionar la palabra divorcio, muchas heridas pueden abrirse para algunas personas. Algunas heridas también pueden ser del pasado, del presente, y algunos en su matrimonio en este momento. Otros en el matrimonio de sus padres o de otras maneras. Y puede que algunos de nosotros no tengamos o conozcamos algún divorcio en nuestra familia inmediata, pero creo que hemos visto alguna ruptura en algún momento en nuestro entorno. Para muchos de nosotros, el peor dolor que hayamos experimentado ha venido de la mano de alguien de nuestra familia. Así que yo oro para que no haya vergüenza, condenación, porque sé que todo tiene su propio proceso. Déjeme comenzar con una oración y vamos a iniciar a leer la Biblia. Padre, yo pido en esta noche, Señor, por claridad, y pido, Señor, que pon tu palabra, Señor, en mi boca, que no sea yo hablando conforme a como yo veo las cosas, sino como tú nos llamas a ver las cosas. Padre, yo ruego que cada corazón que escuche tu palabra lo puede guardar y poner en práctica. Y Señor, que tú abres corazones y mentes. Señor, que tú restaures relaciones que se están quebrando o que están quebradas. Y Señor, que tú anima a cada uno de nosotros a hacer las cosas conforme a como tú nos llamas. Y en tu nombre yo oro. Amén. Amén. Comencemos con 1 de Corintios capítulo 7, versículos 10 al 11. Y sería bueno si comiencen a escribir, o how you say highlight in Spanish, marcar palabras, resaltar palabras que le llaman la atención en su bosquejo. Pero dice así: a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Está Pablo hablando, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelve a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Cuando Pablo escribe en el versículo 10, no yo, sino el Señor, él está citando directamente las palabras de ¿quién? Del Señor. Él no está hablando de su perspectiva, él está hablando que alguien más había dicho esto. Y quien está hablando es Dios, Jesucristo. Así que vamos a ir ahora a Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, donde nosotros estuvimos la semana pasada. Y dice la palabra de Dios así: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a la prueba, y le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará al hombre y a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 a 11 nos dice algo muy interesante. Dice que la mujer no debe ¿qué? Separarse de su esposo. Y también dice el esposo, el hombre, también no debe separarse de su esposa. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque Dios diseñó un esposo y una esposa para que se unieran y permanecieran juntos como una sola carne hasta el fin. Dios creó el matrimonio, mis queridos hermanos, con un propósito. Y ahí pueden llenar su bosquejo. Dios creó el matrimonio con un propósito.
Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 4, Él cita del principio de la Biblia cuando tiene esta conversación con algunos líderes religiosos. Y Él dice en el versículo 4, noten, no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador lo hizo, hombre y mujer. Luego Él comienza a citar el segundo capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y Jesús continúa en el versículo 6 diciendo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mi querido hermanos, aquí también está en su bosquejo, el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una relación en la que dos vidas se unen en una sola. En el matrimonio, nosotros nos volvemos una sola carne, un solo cuerpo. Nuestros nombres se vuelven uno, las finanzas se vuelven uno, nuestros cuerpos se vuelven una sola carne en el sexo, nuestro futuro y el de nuestras familias se vuelven uno. El matrimonio nunca fue diseñado por Dios para ser un contrato del que puedes separarte cuando te da la gana, cuando quieres. El matrimonio fue diseñado para demostrar el amor incondicional de Dios. Y yo me ato a ti sin importar cuánto me decepcionas. Yo estoy conectado contigo porque eres mi esposa, eres mi esposo. La Biblia enseña que Dios diseñó el matrimonio no solo para el bien de un hombre y una mujer, sino como una imagen de su amor por nosotros. Leemos esto en Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, pero me voy a enfocar en el versículo 32. Ya hemos hablado de esto la semana pasada, pero dice así, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Este misterio del matrimonio tiene la intención de retratar algo más que un hombre y una mujer que se unen como una sola carne. Tiene la intención de retratar la relación entre Jesús y su iglesia. Somos la imagen, el matrimonio es una imagen del amor de Dios por su iglesia y el amor de la iglesia por Dios. Somos un reflejo del evangelio. En Efesios capítulo 5, versículo 25, la Biblia dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. El esposo está diseñado por Dios para ser una imagen para el mundo del amor desinteresado y sacrificado de Jesús por los pecadores que confían en Él. Pero también en Efesios capítulo 5, versículo 24, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse a sus esposos en todo. Ya hemos hablado de esto, no es el machismo. Entonces, una esposa está diseñada por Dios para ser una imagen para el mundo del amor de la iglesia por Jesús. En otras palabras, aquí están en su bosquejo, Dios ha diseñado el matrimonio, no solo para que un hombre y una mujer se unan, sino para mostrarle al mundo una imagen del evangelio. Mis queridos hermanos, este es el hermoso diseño de Dios para el matrimonio, para nuestro bien y para que cada uno de nosotros experimentemos una relación amorosa con Él para siempre. Pero también para mostrar el amor de Dios a todo el mundo. Tenemos una gran responsabilidad cuando se trata del matrimonio, porque somos un reflejo de Cristo y su iglesia. ¿Están conmigo? Ok. ¿Por qué comienzo aquí? Porque esto debe ser el base de todo lo que hacemos ahorita mismo. Mis queridos hermanos,
Dios diseñó el matrimonio con un propósito. Amén. El problema es, los matrimonios se rompen en este mundo. Y ahí está en su bosquejo también. Los matrimonios se rompen en este mundo. ¿Entendemos quién creó el matrimonio? El propósito del matrimonio y que el matrimonio es un pacto, es para siempre. El problema, sin embargo, es que vivimos en este mundo quebrado donde maridos y mujeres se separan y se divorcian. Por esa razón, en Mateo capítulo 19, los líderes religiosos le hicieron esta pregunta a Jesús. Y le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esta pregunta no es porque los fariseos no querían conocer su punto de vista acerca de este tema. La verdad, a ellos no les interesa lo que Jesús tiene que decir del matrimonio. Sin embargo, dice que ahí estaban ¿para qué? Ponerlo a la prueba. ¿Cuál es la prueba que están haciendo? Bueno, los evangelios no lo dicen. Pero puede ser una de dos cosas. Primero, por un lado, están haciendo esta pregunta para que esto llegue a los oídos de Herodes Antipas. Herodes ejecutó al Juan el Bautista porque Juan criticó públicamente el divorcio ilegítimo y el nuevo matrimonio de Herodes con Herodías. Ahora, vienen a Jesús y le preguntan acerca del divorcio. Porque si Jesús dice no, eso haría que Jesús tuviera el mismo destino que Juan el Bautista. Si esto llega a los oídos de Herodes. Probablemente esto fue una de las pruebas. Pero como buen maestro, Jesús responde a su pregunta con una pregunta. Y le dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador, Él está llegando desde Génesis y explicando quién en verdad diseñó el matrimonio. ¿Quién es el creador de esto? Por lo cual, esto llevó a los líderes religiosos a referirse al cuando Moisés había dado instrucciones. Los fariseos no fueron a Génesis, ellos fueron a Deuteronomio. Pues, ¿por qué Moisés nos dio permiso? Noten, le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés? Jesús fue a Génesis, los fariseos a Deuteronomio. Los maestros de la ley pensaron que si Jesús decía que no debían divorciarse, estaría contradiciendo ¿a quién? A Moisés, porque Moisés lo permitió. Y si Jesús está contradiciendo a Moisés, no podemos creer a este hombre, porque no es un verdadero maestro. Pero escucha lo que Jesús dice en el versículo 8. Él dice, Moisés les permitió a ustedes divorciarse. Es cierto, no están mintiendo. Pero, noten esto, pero eso no fue el diseño ¿desde dónde? Desde el principio. Antes de Moisés estaba Dios. Y Dios diseñó el matrimonio antes de que Moisés existiera. So, si quieres hablar, váyate al Creador. Now, verá que los eruditos judíos habían enseñado durante mucho tiempo la diferencia entre un mandato y una concesión. Y aquí está en su bosquejo, lo pueden marcar. Un mandamiento es algo que Dios quiere que todas las personas en todas partes hagan. Una concesión es algo que Dios permitió debido a la condición caída del hombre. Mi querido hermanos, permitir el divorcio no era un orden, fue una concesión debido a nuestro estado caído.
El mandato de Dios es claro. Él dice, por tanto, lo que Dios une, que ningún hombre lo separe. Eso es el mandato de Dios. Pero también Dios entiende que estamos en un mundo quebrado. Entonces el divorcio no estaba en el diseño original de Dios. En cambio, el divorcio es el resultado del pecado por la dureza de su corazón. El problema es que hay pecado en el mundo y en el matrimonio es la unión de dos pecadores. Ahora, nosotros no nos gusta ver el matrimonio de esa forma, porque cuando entendemos el matrimonio todo es lindo y precioso y son dos personas perfectas. No hay nada que tu cónyuge puede ser mal en el principio. ¿Cuántos matrimonios han escuchado, cuántas bodas han escuchado el pastor decir, mira los ojos de tu esposa o esposo y repite después de mí, soy un gran pecador y estás unido conmigo de por vida? ¿Han escuchado a un pastor decir eso? Creo que tengo que comenzar a decirlo. Porque es la realidad. Somos dos pecadores uniendo nuestras vidas. Puedes besar a tu novia. No se siente bien decir eso. Pero ¿qué tan cierto es que somos pecadores uniéndonos en un matrimonio? Y entiendo que habrá cosas que dificultan la felicidad conyugal. Problemas de comunicación, problemas para resolver conflictos, problemas financieros, problemas sexuales, lo cual nosotros vamos a hablar a medida de las semanas. Vamos a tocar estos temas. Pero todos estos ciertamente pueden ser problemas, pero el mayor problema en todo matrimonio es el pecado. Y es tan importante reconocer esto porque si el problema del pecado no se confronta continuamente en cada uno de nuestros corazones, entonces solo estaremos poniendo curitas para cubrir las heridas y no estaremos dando la medicina indicada. Solo estamos cubriendo nuestras heridas, pero verdaderamente no estamos sanando el problema. Los problemas en un matrimonio, mis queridos hermanos, en última instancia se remontan a una batalla que se libra dentro de nosotros. Una lucha para amar a Dios de todo corazón y a los demás. Específicamente a nuestro cónyuge, desinteresadamente. En cualquier conflicto matrimonial hay dos lados de la historia. En muchas situaciones, la culpa es mayor en un lado que en el otro. Aún así, al final, ambos son pecadores, por lo que cada divorcio es causado por el pecado. Y para ir un paso más allá, el acto del divorcio en sí mismo suele ser pecaminoso. Como estamos a punto de ver, mucha gente se divorcia sin fundamentos bíblicos. Y hay que aclarar esto. Yo dije suele ser pecaminoso. Hay muchas personas que se divorcian por motivos bíblicos. Pero la mayoría de las personas se divorcian porque le da la gana, ya se cansaron. Y no tienen ningún motivo bíblico. Noten, Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dijo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora tenemos un gran problema aquí. Aquí puse la palabra en hebreo y en el hebreo se lee del derecha a la izquierda. Y la palabra es Erwat Dabar. Now, esa palabra, alguna cosa indecente, significa repulsivo, algo vergonzoso. El problema con esta frase es que no es precisa, no es clara. ¿Qué quiso decir Moisés con algo indecente? Porque no da ninguna descripción. Y esto causó un gran problema. Debido a esta inseguridad, surgieron dos escuelas rabánicas diferentes. Y ahí está en su bosquejo. De un lado,
estaba la escuela Shammai, más conservadora. Y del otro lado, la escuela Hillel, más liberal. Now, ambos eran muy conocidos en la época de Jesús. Y aquí será la segunda parte de la prueba. Ellos llegaron a Jesús para que dijera una respuesta incorrecta, pero también llegan a Jesús a decir, ¿en qué lado estás? ¿Estás en el lado de Hillel o Shammai? Ahora, la escuela de Shammai creía que el divorcio solo estaba permitido en los casos en que se produjera indecencia sexual. Sin embargo, el rabino Hillel dijo que indecente significaba cualquier cosa que no te gustara de ella. Entonces, tal vez su esposa tenga un comportamiento indecente, te puedes divorciar. O tal vez tu esposa no es el mejor cocinera. Quemó las tortillas, puso mucho sal en la comida, te puede divorciar. ¿Alguien aquí ha quemado tortillas? Todas, ok. No, yo sé que se escucha chistoso, pero en realidad aquí está escrito, en el Mishnah, donde él básicamente está diciendo que se da permiso a divorciarte de tu esposa por cualquier motivo que no te agrade. Y esta es la cuestión, porque la mayoría del mundo judío en los días de Jesús estaban al lado del rabino Hillel. Nos divorciamos porque queremos. Y Moisés nos dio permiso. Hoy en día muchos matrimonios, sin saberlo, también coinciden con el rabino Hillel. Una vez escuché a una conferencista decir, la monogamia significa, o la monogamia solía significar una persona para toda la vida. Hoy en día, la monogamia significa una persona a la vez. Estoy tomando turnos con solo una persona. Nuestra cultura ve el matrimonio como una relación de consumo. Una relación con el consumador es aquella en la que el matrimonio como una relación de consumo, o básicamente usted determina lo que usted necesita y quién puede satisfacer mejor esa necesidad. Yo puse este ejemplo la semana pasada, pero tengo una relación de consumo cuando se trata de compras. En la esquina de mi casa hay un Dollar General y yo compro mis cosas de allí. ¿Por qué? Porque está cerca, no quiero manejar. Pero cuando quiero ahorrar dinero, no hago mis compras allí. Voy al Walmart, voy al Sam's, busco quién tiene el mejor precio. Eso es una relación consumador. Estoy buscando lo que me conviene a mi cartera. Y no hay nada malo con eso, tener una relación consumador para tus finanzas y en ciertas cosas. Pero no puedes tener una relación consumador con tu esposa ni con tu familia. Ningún padre aquí haría eso porque sabe que su relación con sus hijos no es una relación de consumo, es un pacto de familia. ¿Qué padre aquí diría a su hijo? Hijo, mira, ¿sabes qué? No eres tú, pero soy yo. He pasado más tiempo con los niños del vecino, con los vecinos. ¿Y sabes qué? Yo quiero que ellos sean mis hijos. ¿Qué padre haría eso? Ningún padre lo haría. Pero ¿por qué lo hacemos en nuestro matrimonio? Me estoy cansando de ti. Me tienes hasta aquí. Ya no puedo más. Pero ningún padre lo haría con su hijo. Ahora, ¿cómo debemos ver el matrimonio? El matrimonio se debe ver como un pacto. Pero si te divorcias porque simplemente no está funcionando, o porque tus deseos han cambiado, o te molestan, o simplemente ya no te sientes como antes, entonces le ves como una relación de consumo.
Entonces, según Jesús, el matrimonio es un pacto vigente hasta que la muerte los separe. Y Jesús está advirtiendo a quienes piensan que el divorcio es algo insignificante. Él está hablando a aquellos en este contexto que están comunicando que el divorcio es permisible. Divórciate cuando te da la gana. Y Jesús está diciendo, mire, hay que poner una pausa aquí, porque el divorcio no es parte del plan de Dios. Y el divorcio no es ningún juego. Y el divorcio no es parte de mi diseño. Siendo esto el caso, ¿está bien divorciarse alguna vez? Y aquí es donde vamos a hablar. El divorcio, mi querido hermano, es permisible en dos casos. Dios da dos situaciones en las que el divorcio es posible. Y noten la palabra, por favor, estoy diciendo es posible, no que lo demanda. En primero está en Mateo capítulo 19, versículo 9. Ya lo hemos leído, pero dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se case con otra comete adulterio. Ahora, la inmoralidad sexual se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de un cónyuge que viola físicamente esa unión de una sola carne con otra persona. Así que estamos viendo una causa de divorcio en Mateo capítulo 19, la infidelidad. La infidelidad es uno de los motivos o una de las cosas permisibles para el divorcio. Cuando un cónyuge quiebra la unión de una sola carne que Dios diseñó para el matrimonio, esto podría ser motivo para el divorcio. Ahora enfatizo podría ser porque notarás en Mateo, Jesús no dice que cuando ocurre el adulterio que tienes que divorciarte. Él no dice que es necesario divorciarse, solo dice que es permisible. Puedes. En cambio, Jesús dice que el divorcio es posible en esta situación. Pero es interesante, y yo quiero que por favor entiendan, porque algunas personas ya pueden irse un poco locos. Es interesante que Jesús, antes de tocar el tema de divorcio en Mateo capítulo 19, Él toca el tema del perdón en Mateo capítulo 18. ¿Se recuerda la pregunta que Pedro le hizo a Jesús? ¿Cuántas veces debo de qué? ¿De perdonar? Y piensen por un momento, porque Jesús enseñó a sus seguidores a perdonar de una manera extravagante. Debes perdonar ¿cuántas veces? Sin límite. La implicación es clara. La infidelidad, mi querido hermano, es perdonable. Yo pensaba que alguien iba a decir amén, pero ok. All right, no te preocupes. Yo sé que este va a ser un tema un poco frío, pero el adulterio, la infidelidad es perdonable. Mi querido hermanos, por la gracia de Dios, los matrimonios que han experimentado infidelidad son redimibles. Yo conozco personas, y probablemente ustedes conocen a personas, a quien la gracia de Dios ha restaurado a pesar de la infidelidad. No, esto no es para avergonzar ni hacer sentir culpable a nadie que se divorcie después de una infidelidad. Porque Jesús hace una excepción aquí. Él dice que es permisible. El divorcio es posible después de una infidelidad, pero no siempre es necesario. Quizás se pregunte, ¿cómo puede un matrimonio sobrevivir a la infidelidad? Mi querido hermanos, la respuesta es el poder del Evangelio. Recuerda que el matrimonio es una imagen de lo que Dios hace por nosotros y cuántos pecados es Dios perdonado a nosotros. Y para aquellos que han sido lastimados por su cónyuge por medio de la infidelidad,
La restauración es posible si admites tus pecados, te arrepientes, confiesa y te apartes. El amor de Jesús está en usted. Y aquellos que dirán, pues no sé cómo yo puedo perdonar. Pues déjame decirte, tú puedes perdonar porque el mismo amor que le permite a Dios perdonarte a ti, habita en ti. El Espíritu de Dios mora en ti, por lo cual te da la capacidad a ti a perdonar lo imperdonable. Ahora yo quiero tener cuidado aquí porque hay muchas circunstancias diferentes en muchas vidas. Hay situaciones en las que uno de los cónyuges puede cometer adulterio una vez, darse cuenta de su pecado ante Dios y su cónyuge confesar ese pecado, odiarlo y apartarse de él y hacer todo lo necesario para restaurar la confianza perdida. Pero luego hay otras circunstancias en las que un cónyuge está continuamente en adulterio y en verdad no está arrepentido. O puede estar arrepentido porque le atraparon, le encontraron. O en realidad no se está alejando del pecado. O no trabaja para restaurar la confianza. El divorcio es permisible. Pero debemos tener cuidado porque el problema es que vivimos en una cultura que sugiere el divorcio muy rápido y sin pensarlo mucho. J.D. Greear lo dijo bien. El divorcio es tan drástico como amputar un brazo o una pierna. Hay ocasiones, mis queridos hermanos, que la amputación es necesaria, pero cualquier médico se quedaría sin práctica si dijera constante y rápidamente, bueno, esa palabra. Ustedes me lo van a decir. ¿Ok? ¿Pierna entumecida? ¿Ah? ¿Ok? ¿Tubillo torcido? ¿Calambre? Sí, podríamos darte potasio, pero ¿sabes qué? ¿Has escuchado de? ¿Esa es una opción para ti? Hermanos, a veces se requiere la amputación, pero es igual de drástica y lo último que se debe hacer después de haber probado todo lo demás. No debes cortar la pierna solo porque lo quebraste. Hay que dejar que los huesos crezcan de nuevo. Entonces, podemos ver que debemos tener cuidado a llamar divorcio, divorcio, divorcio. También debemos hacer lo máximo antes de llegar al divorcio. Entonces, el segundo caso para el divorcio que Dios da en un mundo quebrado está en el 1 Corintios capítulo 7, el abandono. En el capítulo 7, la Biblia habla específicamente sobre el matrimonio entre creyentes y incrédulos. Y Dios dice aquí, a los demás le digo yo, no es un mandamiento del Señor. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está hablando. No, tenemos que tener cuidado porque Pablo está diciendo, ok, esto no es un mandamiento de Dios, implicando que Jesús no dijo estas palabras. Pero también tenemos que recordar que todo lo que está escrito en la Biblia fue revelado por el Espíritu Santo. Esto no es, Pablo no está inventando nada, el Espíritu Santo está poniendo las palabras en Pablo para decir esto. Podemos tomar esto como una verdad que viene de Dios. ¿Ok? Dice así, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, el que consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, él es consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Yo quiero hablar rápidamente a los que están solteros hoy en esta noche, porque deben de elegir a su pareja muy bien. Es importante que entiendan que la persona con quien te va a casar es para la vida. ¿Y cuántas personas yo he conocido que han dicho, pues le quiero convertir, le puedo ganar para Dios?
Mira, mi querido hermanos. Algunos están riendo porque entienden. No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Pero tu matrimonio va a ser mucho más complicado. Por lo cual la Biblia lo dice claramente, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, para aquellos que están solteros, por favor escuchen, no se unan con un yugo desigual, con los no creyentes. Si te vas a casar con alguien que tenga el mismo sentir con usted, servir a Dios y amar a Dios. Ahora, en el caso de que estamos leyendo en Corintios, muchas de las personas, y yo he visto muchos casos donde personas se casan y son incrédulos, y luego una persona se convierte en la fe. Y hay un cristiano y hay alguien más que no es cristiano. Y eso también puede ser muy problemático para muchas personas. Quizás alguien aquí está pensando en divorciarse o separarse porque su pareja todavía no ha venido a Cristo. Y quizás tu pareja no te apoya en tu caminar con Dios. Mi querido hermano, yo he tenido específicamente mujeres que han llegado a la oficina llorando. Mi esposo no me apoya. Mi esposo, mira, hermanas, estoy hablando específicamente porque es el caso que he visto. Quizás sientes que es un caso razonable para divorciarse, pero escuche, Dios tiene un propósito para usted en su matrimonio. Encuentre su voluntad o encuentre su felicidad al hacer la voluntad de Dios y ser un instrumento de sus propósitos, incluso si no es la mejor situación en el matrimonio. Porque la Biblia dice claramente, no te divorcies de tu cónyuge. Manténgase casado, aunque él es no creyente. El versículo 16 dice algo muy interesante. Dice, ¿y cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? No, Pablo no está diciendo que tú le vas a salvar. La imagen que tú le vas a dar a tu cónyuge de Cristo le puede llevar a esa persona a ver la imagen de Dios y querer aceptar a Cristo. Pero ahora en el versículo 15 dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. En otras palabras, si un cónyuge incrédulo no sigue a Jesús, decide abandonar a su cónyuge creyente a pesar del amor de ese cónyuge creyente por él, entonces el divorcio es permisible en esta situación. Porque no fue el creyente que falló, fue el no creyente que le abandonó. El divorcio es posible. Sin embargo, Dios dice, no inicies este tipo de divorcio, pero si te lo imponen, el abandono de un cónyuge incrédulo, entonces no luches contra eso. Vive en paz. Entonces, mis queridos hermanos, bíblicamente hablando, tenemos dos aceptables motivos para el divorcio. ¿Cuáles son? Y esto lo podemos ver claramente en la Biblia. No lo digo yo, pero lo vemos claramente. Ahora yo entiendo que hay diferentes casos y hay diferentes situaciones. El abuso físico, las adicciones, todas estas cosas. Y no quiero abrir las puertas para discutirlo porque cada caso es diferente. Por lo cual necesitamos principios bíblicos para tener algo que aplicar en estos escenarios difíciles y pecaminosos.
Tendremos una sesión, luego al final de cuando terminemos, tendremos una sesión donde hablaremos de estos temas que pueden ser muy complicados para ciertas personas. Pero déjeme terminar exhortando a la iglesia. Conforme a la palabra de Dios, quiero hablar a diferentes personas en este lugar. Porque si estás soltero hoy en esta noche, disfrute de tu soltería. Disfrútenlo. Pero no lo digo así para desanimarlo a no casarse. Se lo digo de esta forma. Vive de una manera que honre a Dios. Y entiende la importancia del matrimonio antes de casarse. Y asegúrese que su cónyuge también entiende la importancia del matrimonio. Ore por tu pareja, que también comprenda el significado del matrimonio, para que puedan honrar a Dios en todo lo que hacen. Si estás casado, ame a su cónyuge de una manera que refleja a Cristo. Esposos, ¿cuál es un paso que pueden dar hoy a partir de este mensaje para amar a su esposa más como Jesús, como Cristo amó a su iglesia? Yo reto a todos los esposos que le pregunten a su esposa esta noche antes de dormir, ¿cuál es una forma en que puedo amarte mejor? Escuchen, ya veo algunos hombres, no quiero preguntar. Pero no se preocupen, hombres, no se preocupen porque no solo le estoy hablando a ustedes. Esposas, antes de dormir también hable con sus esposos y pregúntele, ¿cómo puedo yo también amarte a ti? Ahora, si estás casado y estás considerando el divorcio en este momento, porque yo sé que cada caso es diferente, primero pregúntate si tienes motivos bíblicos para divorciarse. Si no lo has hecho y no has pensado en esto, piense, ore y examine sus motivos en por qué te quieres divorciarte. Si no tienes motivos bíblicos, busque por ayuda de hermanos o hermanas en Cristo que pueden ayudarte en esta situación. Sepan que no están solos. Hay un pueblo que está aquí también para ayudarte. Porque todos pasamos por momentos difíciles. Y hay cristianos aquí que han pensado en divorcio en algún momento de su matrimonio. Ellos te pueden ayudar en cómo ellos pasaron estos momentos. Y solo sepa, sobre todo busque a Dios, porque su espíritu vive en ti. Y su matrimonio puede cambiar por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, si tienes motivos bíblicos para divorciarse, aún le animo a recordar el poder del Evangelio, sabiendo que Jesús puede cambiar incluso los corazones más duros. Él es capaz de redimir y restaurar incluso los matrimonios más rotos. Pero si estás divorciando por una razón bíblica y ahora estás soltera o soltero, descansa en Jesús, en su soltería y un futuro matrimonio. Disfruta este buen regalo mientras Dios le concede. Entonces, si Dios te lleva a volver a casarte, muestre el Evangelio bellamente en este futuro matrimonio. Pero espere. Si estás divorciado por una razón no bíblico y eres soltero, arrepiéntete y confía en Jesús para glorificar a Dios en su soltería. Arrepiéntete de tu pecado ante Dios y su ex cónyuge. Luego intente buscar la reconciliación, si es permisible, si se puede. Si no es así, deja que el Evangelio te dé una gran esperanza para una vida soltera que prospere para el bien y para la gloria de Dios. Si estás divorciado por una razón no bíblica y estás casado por razones no bíblicas, la Biblia lo alienta y es importante entender, debes arrepentirte
y pedirle a Dios perdón. Si está divorciado por razones no bíblicas, la Biblia lo alienta a arrepentirse genuinamente ante Dios y su ex cónyuge. Pero al mismo tiempo, Dios no dice que debes romper otro matrimonio divorciándote de nuevo. En cambio, la palabra de Dios te anima a reflejar el Evangelio en el matrimonio que tienes ahora. Si has fallado, no falles otra vez. Pero al final, independientemente de quien sea tu caso, la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, miren a Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Él. Confía en su palabra. Confía en su habilidad para sacar belleza del quebramiento, sabiendo que para todos los que confían en Jesús es para bien. Y jamás, jamás, jamás nos separará del amor de Dios por nosotros. Con ojos cerrados solo voy a pedir que incline su rostro. Y déjeme respirar una oración por nosotros para irnos.